A veces nos parece que antes de los carros vivíamos en las cavernas. No. En 1900 teníamos ciudades muy sofisticadas. París, Nueva York, eran ciudades, Londres, hiper sofisticadas, con edificios espectaculares. Beethoven había compuesto su música más de 100 años antes. Había ciencia. Cuando estamos hablando, incluso hoy, de ciudades sin carros, parece el sueño de un hippie loco. Pero estas ciudades con muy pocos carros no solamente son posibles, sino que existen. Y no solo existen, sino que son las ciudades más exitosas del mundo. Por ejemplo, el centro de Londres, el centro de Nueva York, el centro de Zurich son muy pocos carros. Yo trabajaba en la Universidad de Nueva York y eran prácticamente en el sector, era raro ver un carro en la calle. Y estas son las ciudades que tienen los mayores valores de la finca raíz, que atraen la mayor cantidad de inversión, que atraen la mayor cantidad de turistas. Entonces, yo no estoy diciendo que ese es el diseño, sino que esa manera de vivir con diseños mucho mejores es posible. Aquí todavía el gran obstáculo al cambio es la desigualdad. La desigualdad es la principal causa de los problemas. Por ejemplo, muchos ciudadanos de ingresos altos de Colombia o de Brasil se sienten muy orgullosos porque saben utilizar muy bien el metro en París o en Nueva York y allá se suben al metro junto con los ciudadanos más pobres de esa sociedad. Pero jamás se subirían al transporte público de su propia ciudad junto con los pobres de su ciudad. A ellos sí les parece que... Entonces, lo que nosotros necesitamos es una ciudad que se diseñe para integrar a todos los sectores. No como una ciudad que no sea de malls, porque los malls, los centros comerciales, los shopping, son casi clubes diseñados para un estrato social, en donde los otros estratos sociales, por ejemplo, en un shopping mall de ricos, el ciudadano pobre se siente incómodo, se siente mal, se siente, aunque no lo prohíba en la entrada, necesitamos una sociedad donde los ricos y los pobres se encuentren juntos en bicicleta, en los parques, en el transporte público, en las actividades culturales. No estoy hablando de que no haya ricos y pobres. Estoy hablando de una ciudad en donde nadie se sienta inferior, donde no se sientan excluidos en lo posible.